solamente las familias pobres han cambiado a segundas, terceras marcas y cambiado la calidad, sino que directamente han cambiado un artículo por otro. Y ahí está el grave problema, cuando sustituís, como dije al principio, la leche por agua para el niño, porque llora y no sabes qué darle, o no tenés dinero y le das agua en vez de leche. Es tremenda esa situación. Y eso implica, estas mediciones confirman lo que estoy diciendo. Un sistema regresivo genera un acaparamiento de oportunidades, porque quien más tiene siempre va a estar beneficiado. Y los que menos tienen van a ser siempre los que van a seguir sufriendo esas consecuencias. Y la clase media o media baja va para abajo, no va para arriba. Va siempre para abajo. Entonces, bajo insignes promesas de desarrollo económico y competitividad y apertura, se esconden todo este tipo de políticas de desigualdad. Hay que tener cuidado. Jóvenes, no sé si recuerden, hace que un buen tiempo hubo una manifestación en México de las damas que se manifestaron enfrente del Congreso con sus bolsas Gucci, no sé qué tantas cosas, quejándose de que lo que ganaban ya no era suficiente para comprarse sus cosas de lujo. Pues si pueden tener razón, de ahí a que sea una política pública prioritaria, pues, depende del gobierno, ¿no? Pero puede ser. Por ejemplo, en Argentina tenemos una exención del 100% impositivo en el champán. Me parece fantástico, porque mira, vamos a tomar otra cosa. Que graben con un 45% la verdura, pero a mí me dejan el champán. Si ustedes evalúan eso, si se ponen a analizar los regímenes promocionales que persiguen, ahí se van a dar cuenta qué tipo de país tenemos y a quién están beneficiando. Porque son políticas públicas. Es un aspecto importante para un fiscalista, porque uno piensa en fiscalista, bueno, pues ahora viene, qué sé yo, la erosión de las bases imponibles y qué sé yo, qué sé cuánto, y las transferencias, la planeación fiscal y tal y cual, y que los paraísos fiscales y ahora las compras que son simuladas y el 69B y todas estas reformas. Sí, bueno, pero hay cuestiones académicas más profundas, menos prácticas, pero muy profundas, que pueden dar orígenes también a muchas cuestiones concretas. Ejemplo de esto también es la concepción del mínimo vital o mínimo no imponible. En Argentina, por ejemplo, el mínimo no imponible es un elemento objetivo configurador del hecho imponible de tributo. Solo existe en el hecho imponible. Entonces, si tenemos un mínimo vital o mínimo no imponible o mínimo imponible de 30.000 pesos en el impuesto a la renta, quiere decir que lo que exceda de 30.000 pesos va a ser grabado por el impuesto a la renta y solo en el excedente, no en su totalidad. México, ¿cómo se entiende el mínimo imponible? Como un sistema que opera durante toda la configuración del tributo, tanto en el hecho imponible como en la base a través de deducciones, en la cuota, etc. Entonces, como es genérico, lo que quiere que el sistema sea justo y pueden grabar cualquier tipo de renta, hasta 3 salarios mínimos son exentos y luego van a ser grabados, pero en su totalidad. No es un mínimo vital, es una exención. Entonces el sistema del mínimo vital es que tratemos de ser justo en la configuración. ¿Qué es eso? Pongan un elemento en el hecho imponible que digan de acá para acá y de acá para acá y establezcan en función de las necesidades básicas insatisfechas. Es un país subdesarrollado como el nuestro lo tiene. ¿Pero por qué será que no? Pues hay una razón, seguramente la hay. El gran problema de Argentina, no tenemos nada, somos pobres. Somos realmente pobres, tenemos lindos paisajes, gente maravillosa, pero somos pobres. Del 100% de los recursos públicos que ingresan al Tesoro Nacional, el 90% son recursos tributarios. No tenemos nada aparte de los recursos tributarios. Ojalá tuviéramos el petróleo que tienen ustedes, que pueden tener un sistema tributario de la fregada, no importa, total siempre el ingreso del petróleo pues cubre todo eso. Doctor, pero fíjense, aquí en el caso del Estado mexicano hubo mucho tiempo donde México se financiaba a través del petróleo y fue también un grave error mal acostumbrar a los habitantes a contribuir
contribuir, porque es obligación de todos contribuir para el gasto público, porque nosotros exigimos también, o sea, queremos calles pavimentadas, queremos seguridad pública, queremos servicios, pero durante mucho tiempo no estuvimos conscientes que para poder tener eso tenemos que contribuir, es nuestra obligación. Pero en el caso mexicano, México estuvo mucho tiempo financiándose a través del petróleo, pero luego llega un momento en que ya el petróleo ya no tiene el mismo precio y es cuando México se ve obligado, ahora sí, a tratar de obligar a los contribuyentes a que contribuyan con los impuestos, y es cuando ahí ya no nos parece tan justo, porque hubo políticas muy erráticas como eso, de depender completamente del petróleo. Entonces México sigue siendo un país de la abundancia porque tenemos todo, aquí se consigue petróleo, minerales, oro, plata, bosques, y lo saben explotar, que es lo más importante. Hay recursos y acumulación legítima de capitales, hay infraestructura para poder explotarlos. Así. Yo tengo una duda. En Argentina sí graban con impuestos los alimentos básicos. Sí, de hecho voy a entrar con eso porque es muy importante, creo que es la base de la regresividad. Y a lo mejor puede servir para que ustedes focalicen algún tipo de estudio, si es que quieren, porque a lo mejor no aguanto más a este tipo. Pero pues a lo mejor alguno focaliza alguna idea y dice, me voy a poner a ver la regresividad del sistema tributario mexicano y cómo se influye luego en el gasto y en la recomposición de la estructura. Bueno, el sistema tributario argentino se apoya principalmente sobre el impuesto al consumo. No hablemos de IVA, que tenemos una alícuota muy grande, tenemos una alícuota del 21%, es alta. Pero el IVA no es el principal problema, porque si bien el IVA es plurifásico, no es acumulativo, quiere decir que el 21% es sobre el valor añadido, sobre el valor agregado, y es sobre el margen de ganancia que puede obtener el particular al momento de darle mayor valor al producto o simplemente aplicarle algún servicio y trasladarlo. ¿Termina pagando el consumidor final? ¿Es regresivo? Sí, pero no es el peor de todos. No es el peor de todos. Yo voy a poner dos ejemplos que hacen que visualicen cómo Argentina es la panacea de un sistema tributario mal desarrollado a través de impuestos. ¿Recauda mucho? Sí. Dependemos mucho del sistema tributario al 90% del 100%. Pero es un sistema absolutamente injusto. Y más ahora, cómo lo estamos articulando en este gobierno neoliberal que tenemos actualmente en el país. Primero, para ver que la región pampeana, el Producto Bruto Geográfico de la región pampeana en Argentina son 3 provincias: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Esas 3 provincias aproximadamente son el 35% del territorio de la nación, del Estado. Argentina tiene un territorio grande como el de México, más o menos. Es un poco más grande Argentina. 3 provincias, el 35% del país, producen el 85%, 83% del PBI del total del país. Lo mismo pasa también si tenés el 85% en 3 provincias, ¿dónde va a estar el empleo registrado? No digamos informal, eso es imposible de medir. El registrado, pues en las 3 provincias. Entonces tenemos que fundamentalmente Capital Federal, que es Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, 8 y 8%, 9 y 8%, y todas las demás, fíjense, llegamos a menos de 1% en estas provincias periféricas, que están más alejadas de Buenos Aires. ¿Sí? Fíjense dónde se concentran. Y bueno, ¿y qué hacemos los de acá? ¿Dónde vamos a intentar cambiar? A las primeras. Eso por ahí les puede hacer entender un poco también la dinámica de la Ciudad de México, creo yo, ¿no? Un poquito, no sé si tanto como en Argentina. Pero acá la gente, ok, voy a estudiar ingeniería química, pero no hay posibilidad de ingeniero donde vivir. ¿Y eso qué es? Desigualdad de oportunidades. Porque para poder trabajar de lo que quiero vivir, tengo que trasladarme. No puedo hacerlo en mi lugar de habitabilidad. Y no digamos una carrera universitaria, decir cualquier cosa, terminar la prepa y trabajar de algo, me toque mudar igual. Y eso genera también un círculo en que un servicio público en una determinada ciudad con una determinada cantidad de habitantes que se sufraga con un determinado porcentaje de ingresos y es eficiente para una determinada cantidad de población, cuando recibe va
decrecentando ese nivel de eficiencia, va bajando su nivel de calidad y tiene que abarcar a más gente. Y como tiene que abarcar a más gente también, el nivel de sostenimiento también se hace muy difícil. ¿Y qué hace la gente de mayor capacidad económica? Emigra a zonas de country, en zonas aledañas a la ciudad, y entonces se produce que una pérdida de composición de espacio público, por ejemplo, o de aprovechamiento de las infraestructuras sociales. Y se empieza a restringir la población. En mi provincia, que es la provincia de Santa Fe, llegamos a tener un gobernador que le escribió a otro homónimo de una provincia más pobre, diciéndole que por favor no nos envíe a su población pobre a nosotros. Ya prácticamente quería poner una aduana interna. ¿Qué problema tiene eso? ¿Y eso cómo se recompone? Un estado rico y un estado pobre, donde hay migración. Y en eso sí tiene que haber una centralidad. El país tiene que tener un sistema de coparticipación solidaria que no sea solamente una correspondencia fiscal, sino también que pueda hacer que la gente se quede ahí. O sea, vamos a trabajar en las posibilidades de desarrollo. Que hay que quizás favorecer el clientelismo político y familias que se enquistan en el poder. Y sí, bueno, puede ser, pero hay que ver el mal menor. Siempre vamos a tener que ponderar pros y contras. Eso lo tienen que saber también ustedes, son estudiantes. Las recetas que atienden a la correspondencia y a la responsabilidad fiscal, es decir, yo recibo de coparticipación en función de lo que produzco a la coparticipación, están buenísimas y están muy interesantes. Pero si pones a competir una Ferrari con una bicicleta en una carrera, la Ferrari siempre va a ganar todas las carreras. Siempre. Entonces estas recetas que nos venden de eficientismo, de que tenemos que ser mejores, están bárbaras. Pero lamentablemente en los países en Latinoamérica y fundamentalmente en Argentina no llegan a la línea de salida con las mismas oportunidades. Entonces lo primero que tenés que hacer es brindar las mismas oportunidades, es decir, tener un sistema solidario que premie la eficiencia o por lo menos el cambio hacia la eficiencia, pero brindando posibilidades económicas a los que menos tienen. Por más que las provincias más ricas o los estados más ricos nos quejemos de que no recibimos lo que estamos aportando y que los que menos aportan reciben mucho, bueno, pero es la única oportunidad para que no se siga reproduciendo el círculo vicioso de la migración interna y de la migración externa y de la desigualdad de oportunidades. No hay otra, tenemos que aprender de Canadá, que lo hizo de 1982 a 1987 y logró equiparación de muchos de los estados de los cantones. Bien, desarrollo empresarial, empréstito de mejoramiento interno, lo mismo. Cada vez que nosotros a nivel central decimos vamos a sacar empréstito para las pymes nacionales, articulado a través de Argentina, el Banco de la Nación Argentina, el Banco Público, no sé acá a través de qué banco puede ser. Son empréstitos nacionales en donde todas las pymes pueden ir a pedir el crédito porque están subvencionados por el Estado, requisitos mínimos, cuotas muy bajas, pero ¿qué pasa? Necesitas avales, necesitas tener una formalidad en tu actividad. Y los de las provincias que yo les digo de Argentina, la normalidad es la informalidad. El trabajo es prácticamente informal, las compras son informales, el sistema. Entonces no van a tener la misma posibilidad de aprovechamiento de esos empréstitos que las empresas que están en las zonas desarrolladas que cuentan con esos mecanismos de formalidad y que son apoyadas por una estructura gubernamental eficiente que tiene gente, que tiene recursos, que tiene infraestructura que pueden apoyar y llevar a buen puerto esos programas nacionales. En las provincias o estados pobres no se los tienen. ¿Qué genera eso? Mayor desigualdad. El acaparamiento de esos programas nacionales en 3 o 4 regiones que hacen crecer a esas regiones y las otras pues no pueden acceder. Bueno, doctor, ¿qué quiere? ¿Que seamos comunistas? No, para nada. Pero tenemos que focalizarnos a lo que queremos llegar, porque lo que tenemos es así y lo único que estamos analizando es
cómo se presenta la configuración de las políticas públicas. El gran problema, el proceso inflacionario de Argentina, la dependencia de sectores cada vez mayores de la sociedad a programas públicos, ponen en riesgo la misma base de dichos programas financieros implementados. Justamente por lo que digo, el Estado genera desigualdad a través del sistema tributario. El sistema tributario hace que parte de la sociedad se vaya de la clase media a la clase baja. La clase baja se conviertan en clientes públicos permanentes. Tenemos nietos de programas sociales que siguen viviendo en programas sociales. ¿Hay alguna manera de que eso cambie? Yo creo que una función muy importante, más allá de legitimar el desarrollo productivo, privado, empresarial, sigue siendo el sistema tributario, que es exactamente eso. Mientras el sistema tributario siga enviando de clase media a clase baja, siga cerrando micro y medianas empresas, siga permitiendo acaparamiento de oportunidades en infraestructura, en acceso a recursos bancarios, esto no se va a cambiar. O sea, por más programas públicos que tengamos focalizados, lo que vamos a hacer es que a través del tiempo haya una mayor dependencia y mayor cantidad de la población a esos programas públicos. Y mayor cantidad de recursos presupuestarios en esos programas públicos. Pero no va a haber cambio. Cada vez vamos a estar peor. Por eso hay que pensar y repensar el sistema tributario como base emblemática. Los impuestos que me pedía el doctor Martín. Un impuesto que ustedes no lo tienen, que para mí es bueno si está bien estructurado. Que puede frenar la inversión, sí, pero se acostumbran. Impuesto a los bienes personales. Este es un impuesto nacional que grava la riqueza suntuosa, la acumulación de riqueza suntuosa. Y ustedes me dirán, pero ya está el impuesto a la ganancia en eso. Sí, el que entre a tu patrimonio lo grava el impuesto a la ganancia o a la renta. ¿Sí? Pero la acumulación y el mantenimiento en tu propiedad de esa riqueza es grabado por otro impuesto, que se llama impuesto a los bienes personales. En otros países se puede llamar impuesto al patrimonio, por ejemplo. ¿Qué se graba acá? Todo lo que no es productivo, todo lo que no es una cadena productiva, todo lo que no tiene una finalidad de mercado. Yates, joyas, quintas de recreo, autos de lujo, con un mínimo no imponible determinado y con alícuota determinada de manera progresiva, o por lo menos antes así lo era. ¿Por qué? Porque creemos que la riqueza tiene que tener una finalidad social. En cuanto no tenga esa finalidad social y se acumule indiscriminadamente para satisfacer una determinada familia o determinada familia en base a un contribuyente, se lograba por el mantenimiento improductivo de esa riqueza. Me dirán, bueno, está mal, me está penalizando. A ver, es poco lo que se paga si uno tiene 2 casas y 2 autos, es poco. Ahora, cuando tenés 20.000 hectáreas, ahí te tenés que pagar muchísimo. ¿Sí? Improductivamente, si vos tuvieras una plantación de algo, o tuvieras vacas o lo que sea, en el campo no te lo grabarían. O sea, es improductivo, inutilizado. Viene también esto de las tierras infrautilizadas de Andalucía, impuesto del principio del siglo XX. Antes era así. Para que ustedes tengan una idea, el dólar cuesta el doble en Argentina que acá. Ustedes lo tienen a 20, en Argentina vale 40. Entonces quiere decir que cuando hablo de 305, más o menos para ustedes 175. ¿Sí? Más o menos. Bueno, no, 150, pero más o menos. Hasta el año 2015, fecha de que se van los Kirchner con un gobierno de centroizquierda y entra Mauricio Macri, gobierno de desarrollistas empresarial, para decirlo de alguna manera, se modifica el impuesto de bienes personales. ¿Cómo era antes? Tenía una alícuota de 0,50 en una base imponible que comprendía 305 a 750 mil pesos. Vos tenías 306.000, te grababan con este impuesto. Hasta 750 te grababan el 0,5 del total de tu patrimonio. De 750 a 2 millones, el 0,75. 1% cuando era de 1 a 5 millones. Y 1,25 cuando era superior a 5 millones. Primero, no tenía mínimo imponible o mínimo vital. Era una exención, porque vos tenías 305.001 y te grababan sobre los 305.001, lo cual está mal. Te deberían haber grabado sobre el excedente de 305. Para que fuera correcto. Primera cosa mala.
Segunda cosa mala, al infinito y más allá, dijo Baudelaire, ¿no? O sea, más de 5 millones el 1,25. ¿A quién favorece? Yo tengo 100.000 millones, es el 1,25. Y el que tiene 5 millones, 1, es el 1,25. ¿Se entiende? Sigue siendo, aunque parezca progresivo, analicen esto. ¿Cuánto aumenta la alícuota? De la primera a la segunda. De la primera a la última, ¿cuántas veces aumenta? Del 0,5 al 1,25. 100%, 200%, ¿cuánto aumenta? 150% aproximadamente. Y lo que graba, 305 a 5 millones. ¿En cuánto aumenta la riqueza? ¿1500%? ¿1800%? Entonces la alícuota aumenta 150% en una riqueza que aumenta 1600%. Quiere decir que hay menor presión tributaria a medida que hay mayor capacidad ociosa de los recursos. Es un impuesto regresivo, aunque parezca que es progresivo. ¿Por qué es regresivo? Porque la alícuota no aumenta en la misma proporción a la riqueza gravable. Y siempre los más beneficiados van a ser los que más riquezas tengan, porque cuentan con menor presión tributaria. ¿Se entiende? Se cambió en 2015. Los tributaristas dijimos, qué bueno, se cambió, vamos a tener un buen impuesto. Entonces en 2016 se cambia, se actualiza el mínimo no imponible en 1.050.000 y se coloca una base fija, una alícuota fija o proporcional única, que es del 1.25%. Lo peor de lo peor. Primero, en un impuesto que grava bienes ociosos no podés poner una alícuota proporcional única. Porque vos gravás al que tiene más de 1.050.000 con 1,25 y grabás al que tiene 100 millones con 1,25. ¿Se entiende? Es una ridiculez absoluta. ¿Qué se quiso con esto? Favorecer el blanqueo de capitales que llevó adelante el gobierno. O sea, vos traés los dólares de afuera, que los tenías, aparecieron con magia, porque eran todos señores, ninguno evadió, en ningún momento aparecieron, vengo a hacer un bien al país, traigo mi fortuna. Pero vos no sos ciudadano argentino, sí. Y bueno, vos tenés dos requisitos de tributación, origen de la fuente y residencia, papá. Si vos vivías acá, todo eso lo debería haber declarado, aunque esté en Estados Unidos. Sos residente argentino. Bueno, supongamos que bibidibabidibú y apareció la riqueza y la trajeron. ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, muchachos, vengan, que no pasa nada. No les voy a cobrar, les voy a cobrar el 1%. Que es como simular que te estoy cobrando algo. Una palabra. Pero el que tiene una casa y un auto, o dos autos, porque sea la mujer y el hombre necesitan trabajar, o las dos mujeres, los dos hombres, necesitan trabajar, ahí ya es superior a uno, ahí te cobro, a vos sí te cobro, clase media y te tiro para abajo. Regresivo. Favorecemos la riqueza ociosa. Y en segundo lugar, impuesto a ingresos brutos. O como dijo el Chavo, cuando le leía la carta a don Ramón, impuesto a los ingresos brutos. Impuesto a los ingresos brutos. Es un tributo subnacional, esto lo imponen los estados, y este es el peor de todos. Este es el peor de todos. Grava las actividades virtuales que realizan a título oneroso, lucrativas o no, comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locación de bienes, ¿Qué significa? Que toda operación comercial o productiva que se realice en un determinado territorio estatal, nosotros lo llamamos provincia, se grava con ingresos brutos. Todos los estados lo tienen y hay un desastre total primero para coordinar las jurisdicciones. Y se termina convirtiendo en una herramienta política entre los secretarios de finanzas. No, pues si vos me grabaste empresa que venda allá, yo le grabo a la tuya que venda acá, y ya se convierte en un desmadre político. Pero, a pesar de eso, este impuesto es acumulativo y plurifásico. ¿Qué significa que es acumulativo? Que el primer eslabón de la cadena ya paga, el importador o el productor. ¿Cuánto es lo que pagan? En promedio es una alícuota del 3,5%. 4%. Del valor de facturación, porque la factura es el devengo del impuesto, el que produce el devengo del impuesto.
en la factura. Del total de la factura, ahí se paga el 4%. Entonces, vos acumulás 4%, tenés una cadena productiva, suponete, de 5 pasos, entre los distribuidores, el comercio mayorista, el comercio minorista y hasta que llega al consumidor final. 5 pasos. Significa que el primer 4% se acumula al segundo 4%, al tercer 4%, al cuarto 4%, al quinto 4%. Tenés 4 por 5, 20. Se termina convirtiendo en un 20% de impuesto en el consumidor final. Y eso no es todo, amigos. ¿Por qué? Porque como se aplica en la facturación y el consumidor final no puede deducir IVA, no puede pedir una facturación con una discriminación del porcentaje de IVA, como tienen los responsables inscritos a ese impuesto, también el último 4% engloba el porcentaje de IVA, que en Argentina es el 21%. Entonces 20 más 21, 41% de impuestos entre el IVA e ingresos, solo con IVA e ingresos brutos, que eso es nacional. El consumidor final en Argentina, cuando compra una leche, paga 40% de impuestos arriba del valor sobre ese producto. Así es la vorágine. Entonces vos decís, bueno, por ejemplo, vamos a analizar el impuesto a la renta. Sí, pero este es el cáncer. Este es el cáncer. ¿Y dónde se oculta? En el consumo. Y eso provoca un sistema tributario regresivo. Que luego, y eso que Argentina tiene un 30% de pobres actualmente. La última medición dio 31,4% de pobres. Ese 31,4% de pobres va a seguir aumentando en cuanto esto no se cambie. ¿Por qué? Porque esto implica que la gente consuma menos en la canasta básica. A ver, pagar 40% en un auto de alta gama, y el que tiene capacidad económica lo paga, porque elige la alta gama. Sabe. Pero esto está directamente contrariando el principio de no confiscatoriedad. Porque la no confiscatoriedad no necesariamente significa la quita total o la mayor parte de un bien, como lo entendemos en la confiscación civil. Lo que tiene que entenderse en materia tributaria con la no confiscatoriedad es que los impuestos que se articulan en una determinada capacidad económica no hagan imposible su vida digna. La persona física debe tener una vida digna aún y pagando impuestos. Ese es el gran criterio y se manifiesta a nivel individual y es una decisión que tienen que tomar los tribunales, los jueces, no lo puede aplicar el legislador. ¿Y en una empresa qué será entonces la no confiscatoriedad? Que permitan la competitividad. No te digo que puedan ganar mucho, pero por lo menos que no caigan en competitividad pagando impuestos. En Argentina pasa todo eso, porque se grava la productividad con este impuesto también, y no se grava la renta ociosa, y se grava muchísimo el consumo, y no se grava la ganancia de capital. Es tremendo. ¿Se entiende? Es una cuestión básica. Yo creo que cuando ustedes, y a lo mejor también estoy intencionalmente aprovechando esta posibilidad que ustedes me dan de estructura y financiamiento para decir lo principal es el financiamiento. La estructura la armamos en función o la solventamos en función del financiamiento. Y el financiamiento debe entenderse como una política pública en sí misma. Cuando hablamos de financiamiento tenemos que entender qué afectación social tiene ese financiamiento, porque luego con la estructura y con la realización de políticas públicas de gasto, lo que vamos a intentar hacer luego es paliar las dificultades que ese financiamiento genera. Si tendríamos un financiamiento bien estructurado, progresivo, que no genere desigualdad, podríamos tener un sistema de gasto mucho más adecuado, con menos recursos y focalizados eficientemente. Quitemos la corrupción, quitemos el clientelismo, quitemos un montón de males endémicos que tenemos en Latinoamérica que existen en todo el mundo. Veámoslo de manera técnica. Esto es una cuestión técnica. La imposición y el financiamiento generan desigualdad. ¿Podemos hacer algo para mejorar eso? Sí, muchísimo. Bueno, en función de lo analizado podemos vincular la crisis del Estado fiscal y la crisis económica y la crisis de conformación estructural del Estado. No necesito explicarlo. Un Estado con una crisis económica fiscal produce endeudamiento y eso luego repercute mucho en los recortes presupuestarios.
para pagar los intereses de la deuda, genera inflación, etcétera, etcétera. Ustedes no llegaron a eso, nosotros sí. Tenemos una inflación que no podemos dominar porque estamos intentando, en vez de, o sea, clientelarmente seguimos teniendo un sistema tributario regresivo y tratamos de paliar esa dificultad del sistema tributario a través de endeudamiento, para seguir financiando un sistema de gasto de programas sociales que parece que actuamos para el pueblo. Parece, pero no es una realidad. Porque cada vez generamos mayor desigualdad. Cuando les dije al principio que los datos del consumo básico disminuyó, el consumo suntuoso aumentó, tiene que ver con este esquema de reproducción de la desigualdad en el financiamiento y en la estructura del mismo Estado. Muchas gracias. Y sí, que creía que iban a escuchar algo jurídico, lo siento mucho. Pero es la base para hacer algo. Doctor, pues muchísimas gracias. Para nosotros era muy importante tener una visión del panorama de cómo funcionan los países latinoamericanos y sobre todo, bueno, pues aprovechar esta buena amistad que tenemos con usted y que nos pudiera dar un panorama general de cómo está funcionando el Estado argentino. Porque para nosotros muchas veces criticamos el sistema y pensamos que es un sistema mal estructurado con políticas erráticas, pero lo que les he insistido mucho a mis alumnos es que hagamos los estudios comparativos y eso nos podrá dar una idea concreta de cómo estamos y cómo podemos avanzar. Lo que platicábamos ahí en dirección es que los investigadores, los académicos, los que estamos aquí, conocemos el problema, lo analizamos y proponemos, pero desafortunadamente los que toman las decisiones no toman en cuenta estas aportaciones que nosotros hacemos. Pero bueno, nuestra tarea fundamental es hacer el estudio y hacer la recomendación. Para mí fue muy gratificante su charla, su plática, y bueno, pues quiero agradecerle esta disponibilidad que tuvo para atender la invitación. Y bueno, pues le cedemos el uso de la palabra a la maestra Gaby. Gracias, doctor. Muchas gracias, Luciano, Gracias. por estar aquí con nosotros. Este es un grupo al que yo le tengo bastante estima porque vimos el semestre pasado una clase, la clase de federalismo y relaciones intergubernamentales. También este tema que nos viene a exponer pues queda como anillo al dedo, no solamente a la clase de contratos y servicios administrativos que imparte el doctor Martín, sino también a la que vimos en el semestre pasado. Hay continuidad, hay puntos de intersección y es valioso lo que vienes aquí a transmitirnos y a darnos una perspectiva, como lo dije en la presentación, pues de derecho comparado y poner la espina, ¿no? Para que los estudiantes, los que estamos aquí, llevemos a cabo un estudio con más profundidad y veamos realmente cuáles son los problemas que nos atañen aquí en México. Igual que el doctor Martín, pues agradecerte y yo quiero hacerte entrega en representación del cuerpo académico aspectos constitucionales en la reforma del Estado mexicano. Este reconocimiento, Luciano, por tu destacada exposición del tema estructura y financiamiento del Estado argentino, a este grupo que cursa la especialidad, el segundo semestre de especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, y también nosotros nos sumamos como tu público, miembros de este cuerpo académico. Entonces, lo firma el doctor Montoya, que es el líder del cuerpo académico, y yo les pido también que le den un aplauso. Muchas gracias. Bueno, también la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a través de la División de Estudios de Posgrado, reconoce su invitación y sobre todo su charla, y le entregamos también esta constancia. Muchísimas gracias. Qué bonito. Ha sido un verdadero honor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a ustedes por aguantarme y escucharme. Y la verdad que ha sido un verdadero honor. Ojalá que genere, aunque sea una semillita, para que haya un pensamiento crítico y un entendimiento de la realidad posicionalmente explicado. Queda claro, ¿no? Que mi posición fue determinada de inicio y que no es la única verdad, o que no puede ser el único análisis, pero por una honestidad académica trata uno de
diagramar una charla en lo que cree, en lo que estima que debe actuar el Estado. Pero bueno, de ahí es más, espero que sea útil.